Hola amigos, en este vídeo os voy a enseñar 5 recetas muy fáciles de postres individuales. Tengo muchas recetas de tartas en mi canal y entiendo que muchas personas no se atrevan a hacerlas por sus grandes tamaños o porque no tienen las herramientas profesionales necesarias para ello. También el problema de hacer pasteles grandes es que la mayoría de las veces nos sobra mucha cantidad, al no ser que tengamos una fiesta o una familia numerosa, se nos quedarán en la nevera y se nos resecan a los pocos días como es normal. Estas recetas te llevarán poco tiempo de elaboración, no son cantidades exageradas y además las herramientas que utilizo pueden ser sustituidas por herramientas más económicas y te lo explico en cada tutorial. Además que a todo el mundo le gustan los postres pequeños, individuales y elaborados con cariño, como estoy segura que lo vas a hacer tú. En el tutorial de hoy vamos a elaborar un postre súper fácil, delicioso y con ingredientes que todos tenemos en nuestra casa. Es un pudding en 2 colores que les va a encantar y lo van a repetir seguro. En una cazuela con fondo grueso, empieza por añadir 1 litro de leche, 200 gramos de azúcar blanca común y 60 gramos de maicena. Remueve bien hasta integrar y deja que hierva a fuego medio alto y remueve constante hasta que la mezcla espese y tenga una consistencia de pudding. Divide el pudding en 2 cuencos o boles de manera uniforme. Un bol lo tapas con plástico de manera que toque la crema y al otro bol le añades 150 gramos de chocolate. Mezcla bien hasta que se derrita el chocolate y lo tapas también este bol con plástico. Los dejas por 1 hora a enfriar o hasta que lleguen a temperatura ambiente. Así es como tiene que quedar. Tiene la textura perfecta, suave y cremosa. A la crema blanca, opcional, le añades una tarina de queso mascarpone que son 250 gramos. Le aportará un sabor muy rico. Si no quieres añadir queso o no tienes, le puedes añadir saborizante o si te gusta le añades coco rallado. Pasa los puddings a unas mangas pasteleras o bolsas e empieza a llenar las copas o tarinas alternando capas finas de cada color. Este postre lo puedes ofrecer y montar como yo lo hago en copas individuales o puedes también montar en una fuente grande. Es un postre riquísimo, muy económico y realmente fácil. Este postre lo elaboramos con tan solo 3 ingredientes que son leche, azúcar y maicena. Para conseguir dúo, le añades nada más que un poco de chocolate y listo. Ya tienes un buen postre, presentable, cremoso y riquísimo en 2 colores. Mira qué textura suave y cremosa. Espero que te guste este tutorial, esta idea, y si es así, comparte esta receta en tus redes sociales con tus amigos. De esta manera ayudarás a que mi canal crezca. Para decorar las copas yo utilizaré chocolate y nata muy caliente. Lo derrito y agrego como 3 cucharitas de chocolate caliente a cada copa. Este paso es opcional. Otras opciones para decorar sería con fideos de chocolate, espolvorear cacao o canela. De cualquier forma quedarían bonitas las copas y presentables, pero sobre todo el postre riquísimo.
Arriba del chocolate le agrego coco rallado y fideos de chocolate blanco. Lleva las copas a la nevera por 1 hora antes de servir. Prepara esta receta y vas a triunfar seguro. A todos les encantará. Añade 600 gramos de harina común previamente tamizada. Añades 2 yemas de huevo más un huevo entero. Ralladura de una naranja. 35 gramos de azúcar. Opcional 2 sobres de azúcar de vainilla. Una cucharita de esencia de vainilla, media cucharita de sal, 25 gramos de levadura fresca de panadería, ...250 mililitros de leche tibia, leche calentita y 65 gramos de mantequilla derretida. Se amasa todo junto a velocidad baja. Le colocas el gancho de la batidora y si no tienes este accesorio, con la pala de la batidora también sirve. Esta masa se puede amasar perfectamente a mano. Queda un poquito pegajosa, por eso te voy a pedir que si amasas a mano, no agregues más harina de lo que pone en la receta. De esta manera conseguirás unos bollitos demasiado ricos y suaves como los que nos preparaban nuestras abuelas. Vamos, que como diría mi hijo, brutales. Así tiene que quedar la masa elástica y pegajosa con 10 minutos de batido a velocidad baja. Ahora la vas a tapar y la dejas descansar en un sitio calentito por 30 minutos. Espolvorea un poco de harina sobre la tabla de trabajo y vuelca la masa de bollitos allí. La partes en dos y formas 2 bolas. Trabájala con mucho cuidado para no quitar el aire y que no se baje. Estira la masa con un rodillo, dale una forma redonda y con la ayuda de un cortapastas o un cuchillo, corta 8 trozos iguales. Coloca cada trozo sobre una fuente, lo tapas y vuelves a dejar descansar por 20 minutos. Mientras descansa la masa, prepara una sartén con aceite de girasol y deja que caliente bien. Una vez bien caliente el aceite, coloca varios bollitos y los fríes por 1 minuto más o menos por cada lado.
Para darles la vuelta y retirarlos de la sartén, no utilices tenedor y no los pinches, así evitarás que se llenen de aceite. Coloca los bollitos sobre unas rejillas o un plato con papel absorbente, así quitarás el exceso de grasa. Pasa los bollitos aún calientes por azúcar en cada lado y los colocas en una fuente con papel. Los rellenas con Nutella. Los puedes rellenar también con crema pastelera de limón, de vainilla o chocolate o dejarlos tal cual. Los rellenes o los dejes así, te aseguro 100% que te enamorarás de esta receta y la elaborarás muchísimas veces. Mira qué textura, parece esponja y de sabor ni te cuento, buenísimo. Espero que te haya gustado esta receta, que la elabores y me cuentes qué tal. Comparte este tutorial con tus amigos, de esta manera ayudarás a que mi canal crezca. Hoy elaboramos unas ricas tartaletas crujientes con merengue italiano y frambuesas. Vamos, que son una delicia. Estira las 1000 hojas, agrega un poco de harina y corta círculos con un cortador de galletas. Yo utilizo el mismo papel encerado que vienen las 1000 hojas en el paquete. Pincha con un tenedor y tapas con papel encerado. Encima le pones otra bandeja o fuente apta para el calor. Estiro la segunda 1000 hojas, corta círculos, pincho con el tenedor y le agrego un poquito de azúcar por encima. Tapo con papel encerado y cubro con bandeja del mismo tamaño. Horneo a 170 grados por 25 minutos. Aquí te enseño cómo quedan de bonitas y crujientes. Una bandeja con azúcar y la otra bandeja sin azúcar. El azúcar le aporta un sabor muy rico a caramelo, queda más crujiente y no se ablanda el día siguiente después de haberle puesto la crema o merengue. Ahora elaboramos el merengue italiano. Añade 2 vasos de azúcar, que son 360 gramos, y medio vaso de agua o un poco más, lo que sería 100 mililitros, lo justo para cubrir el azúcar. En mi canal encuentras tutorial con merengue italiano completo, muy elaborado, donde te doy consejos y tips para que te salga firme y perfecto. Aquí te dejo el link con el tutorial completo del merengue italiano. Deja que hierva a fuego medio alto por 5 minutos aproximado. Si dispones de un termómetro, la temperatura ideal es de 115-120 grados centígrados. Así tiene que verse el almíbar, que haga un hilo continuo sin romperse. En un bol aparte empieza a montar las claras. La cantidad que yo utilizo es un vaso lleno, lo que sería 250 gramos o la clara de 7 huevos. Y le vas agregando el almíbar caliente de poco a poco y sigues batiendo a velocidad muy alta. Al merengue italiano se le puede añadir jugo de limón, sal de frutas con sabor a limón. Eso sería para ayudar a que quede más firme. Yo no le agrego nada en este tutorial y verás que queda igual de firme y brillante, y el día siguiente queda igual con la misma textura. También le puedes añadir cualquier tipo de saborizante. Los más comunes para el merengue italiano son el de vainilla o el sabor a limón.
Así queda con estos picos, está casi frío, firme y brillante. Ahora lo pasas a una manga pastelera. Yo utilizo las boquillas 1E y la boquilla 1A de Wilton para decorar estas tartaletas de 1000 hojas. Después de colocar algunos puntos grandes con las boquillas, quemo ligeramente con un soplete y decoro con frambuesas, tiras de lima verde y hojitas de menta. Puedes decorar espolvoreando un poquito de azúcar glass o un poquito de cacao, o decorar con diferentes tipos de fruta fresca. De cualquier manera, quedarán bonitas y deliciosas. Comparte esta receta fácil con tus amigos, de esta manera ayudarás a que mi canal crezca. Comenta si te gustó este tutorial y también me gustaría saber de qué país me estás viendo. En este vídeo te voy a enseñar a elaborar unos canutillos de hojaldre para rellenar de lo que más te guste. A mí me gusta rellenarlos de crema pastelera de limón y siempre son un éxito. La suavidad de la crema y el hojaldre crujiente hace de este dulce un bocado irresistible. Estira una lámina de hojaldre tal cual como viene en el paquete y con la ayuda de un cortapastas haces tiras de 2 o 3 centímetros de ancho para hacer los conos. Yo voy a utilizar unos conos metálicos para darles forma, pero también te voy a enseñar cómo elaborar unos caseros por si no dispones de unos conos metálicos o si no tuvieras suficientes. Pincela con un poco de mantequilla el cono metálico y lo vas formando con una tira de 1000 hoja comenzando desde una punta y superponiendo un poco cada vuelta de masa a la anterior. Vas a poner los conos sobre una bandeja forrada con papel de horno o esterilla apta para calor. Para formar los conos caseros te enseño un truco fácil. Coge unos cucuruchos de helados y los forras con papel de aluminio. Los pintas con mantequilla y listo. Si vas a elaborar estos conos de hojaldre, aquí te doy opciones para rellenos ricos, uno mejor que el otro. Primero sería la crema pastelera de limón, la que yo utilizo para rellenarlos. Aquí arriba te dejo el link, también los puedes rellenar con crema pastelera de vainilla y chocolate, con crema muselina, estarán riquísimos también con crema de café, crema de mascarpone y chocolate y muchos tipos más. Todas estas cremas las encuentras en mi canal y te dejaré el link en la cajita de descripción también.
Con una lámina de hojaldre de comercio me dio para elaborar 10 canutillos. Una vez acabados, los pintas con yema de huevo y los horneas a una temperatura de 170 grados por 15-20 minutos. Ya listos, bonitos y bien doraditos, los dejas enfriar nada, 10 minutos, desmoldas con cuidado y los rellenas. Yo los relleno con una rica crema pastelera de limón que no puedes pasar y no probarla. Está deliciosa, muy fácil de preparar y perfecta para acompañar estos conos de hojaldre crujientes. Comenta si te gustó este vídeo, si te sirven mis consejos y también si has elaborado alguna de mis recetas. Me gustaría saber de qué provincia estás viendo mi tutorial. Comparte esta receta con tus amigos, de esta manera puedes apoyar mi canal. Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho y si ya estás suscrito, muchísimas gracias. En este tutorial te enseño cómo elaborar el merengue suizo y cómo conseguir estos bonitos pastelitos, estas rebanadas de pavlova de merengue suizo rellenas con nata y frutos rojos. Son una pasada, son unos pastelitos muy bonitos, económicos, fáciles de elaborar y sobre todo, y lo más importante, son deliciosos. Comienza preparando un cazo con 1 litro de agua que pondrás al fuego a hervir. Encima le colocas un bol apto para calor que se ajuste al contorno del cazo. Agrega un vaso de claras de huevo, 250 gramos, lo que sería la clara de 7 huevos, y 2 vasos de azúcar blanca común, lo que sería 500 gramos. Remueve constante y vas calentando las claras a baño María unos 7 minutos, controlando la temperatura con un termómetro de cocina. Si no dispones de un termómetro, tocas la mezcla con la mano y verás que el azúcar está disuelto por completo y las claras están muy calientes. Remueve sin parar y sin que te sobrepases de los 60 grados centígrados, ya que temperaturas superiores harían que se coagularan las claras de huevo. Pasa la preparación al bol de una batidora con varillas y comienza a batir a velocidad alta unos 7 minutos hasta que el merengue enfríe por completo y esté firme y brillante. La prueba de que el merengue suizo está totalmente batido y en su punto es que forme este pico firme, también llamado pico del loro. Pasa el merengue a una manga pastelera con boquilla número 125 de Wilton para pétalos y forma los pastelitos de pavlova de esta manera. Si no dispones de boquilla número 125, puedes utilizar boquillas similares como las boquillas número 103 o 104 de Wilton.
Debajo del papel del horno he colocado papel con triángulos dibujados de la medida que quiero que sean los pastelitos. Reparte merengue suizo en varios boles y agrega colorante en gel de varios colores. Llena mangas pasteleras utilizando varios tipos de boquillas rusas con forma de tulipanes y rosas. Vuelves a llenar otra bandeja con pavlovas blancas en forma de triángulo y encima la decoras con flores de merengue suizo hechas con boquillas rusas. Quedan espectacular. A mí me encanta este diseño, es una manera muy económica y fácil de tener un postre bonito y muy rico para cualquier fiesta o celebración. Para elaborar las dos bandejas de pavlovas más otra bandeja con flores, he utilizado una ración y media de merengue suizo. En total, unas 10 o 11 claras de huevo. Ahora te quiero contar que si no sabes cómo utilizar las yemas que te sobrarán de este postre, en mi canal tengo muchos tutoriales con cremas hechas con yemas de huevo que te servirán para rellenar y decorar tartas, cupcakes y muchos tipos de postres. Te dejaré el link con las cremas para tartas en la descripción del vídeo y aquí también alguna de ellas. Aquí tienes la famosa crema de yemas, que es la crema francesa, también crema francesa con chocolate, donde te enseño cómo conseguir color rojo y color negro. Otra sería crema francesa con dulce de leche, también crema de café con yemas de huevo y la crema pastelera de vainilla y chocolate. Precalienta el horno a 90 grados mientras estás formando los pastelitos y suspiros con flores. Es decir, lo enciendes 10 minutos antes de entrar las bandejas al horno. Como cada horno es un mundo, por regla general se hornea a una temperatura mínima. En mi caso, a 90 grados por 1 hora y media. Lo que realmente hacemos es deshidratar el merengue, por eso necesitamos un horneado largo y a baja temperatura. Coloca un trapo de cocina en la puerta del horno de manera que quede entreabierta. Para rellenar los pastelitos voy a batir 200 ml de nata vegetal muy fría y le agrego 2 cucharadas de mermelada de arándanos. La mermelada de arándanos la conseguí hirviendo por 20 minutos una bolsa de arándanos congelados con 3 cucharadas de agua y 2 cucharadas soperas de azúcar. Lo trituré todo y lo dejé enfriar. Pasa la nata montada a una manga pastelera con boquilla 1A de Wilton y rellena cada pastelito. Agrega más mermelada de arándanos por encima y cubre con el pastelito con flores. Queda impresionante de bonito, es una idea genial, económica y como puedes ver, el merengue suizo, es decir, con solo claras de huevo y azúcar, consigues un postre divino, fácil y delicioso. Espero que te haya gustado esta receta y la elabores mucho para tus futuras fiestas. Comparte esta receta con tus amigos o en redes sociales, de esta manera puedes ayudar a que mi canal crezca. Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho y si ya estás suscrito, te lo agradezco mucho. Cuéntame de qué país ves mi tutorial y qué próxima receta te gustaría ver en mi canal.
Muchas gracias por tu like, muchas gracias por mirar mi tutorial. Cuídate, sé feliz y hasta pronto.